¿Estoy bien ahí? Bien, señores y señoras, sí, estás muy bien. Doctora Flor, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Permítame, le doy un beso. ¿Cómo le va? ¿Todo tranqui? Bien, sí. Déjeme felicitar, está muy, pero muy bonita hoy. Gracias. Mirá los anteojos que se puso la doctora Flor, muy, muy lindos. Bueno, tiramos el chivo de entrada. ¿Quién le dice? Pensé que era un piropo. No, era un piropo, pero con chivo. ¿Quién? Un piropo recargado. Un piropo recargado. Para Óptica del Sol. Bien. ¿Y la camiseta? Y la camisa está diseñada, elegida la tela y el modelo, todo por Paola Hellman. Ahora pregunto, ¿son cadenas? ¿Qué son? Lo que quieras. Ah, es la imaginación de cada uno. Imaginación. Hablando de libre imaginación, el tema de esta semana, ¿cuál es en sexualidad que vamos a estar compartiendo? No tiene nada que ver con la imaginación, sino con una dura realidad que el otro día estuvimos hablando y mucha gente se estuvo comunicando por el WhatsApp. Quedó muy enganchada con esto que habíamos hablado en la columna anterior, maltrato infantil, abuso sexual infantil. Y habíamos hecho las diferencias y preguntaban, ¿cómo sé si estoy viviendo esta situación? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si alguno de los niños de la casa puede estar pasando por esto, por ese dato que vos precisamente remarcaste, que el 70% de los abusadores forma parte del entorno familiar. Entonces eso despertó mucha inquietud y hoy trajimos los indicadores de sospecha de abuso sexual infantil. Y es importante que remarquemos de que son de sospecha porque un solo signo no va a ser el diagnóstico de que el chico está siendo abusado. Por lo cual hay que ir sumando cosas, porque ahora cuando yo empiece a explicar que hay algunos que son físicos, otros son emocionales y otros son conductuales, y los chicos algunos de estos presentan, sobre todo los conductuales, pero al ir sumando cosas y sabiendo la personalidad previa del niño es que ahí podemos sospechar y empezar a abrir el ojo por ahí, no sé si mamá, papá, pero esa abuela, esa tía que lo ve cada fin de semana y que nota ese cambio, porque a veces en la cotidianidad como que se naturaliza o pasa por alto. O en algunos casos en la escuela el docente se da cuenta de la reacción que tiene el chico. Supongamos, si se porta bien de la noche a la mañana, o si no estudiaba, el chico no estudia más, o tiene otra reacción, y por ahí también por ese lado se pueden dar cuenta, ¿no? Las notitas que llegan de la escuela son muy importantes, pero a la escuela también hay que acompañarla, no hacer oídos sordos. Entonces vamos a hablar de que hay indicadores que son físicos, que esos son muy importantes para la persona que lo cuida al niño, la que está en la casa, sobre todo para el momento del baño, el momento de la vida cotidiana, es muy importante. Luego hay emocionales y conductuales. En lo que hace a lo físico, esto es sobre todo para los bebés, los más chiquititos, cuando uno los cambia, podemos encontrar cosas que son muy llamativas y que cuando van con nosotros a guardia nosotros le decimos, y usted me puede decir que se cayó del árbol, pero no. Claro. Este famoso encontrar moretones, como arañones, también como heridas de desgarro en la zona de la vulva en la mujer, de la vagina o de la cola, y justo va a caer en esa posición. Claro. Y no. Después el hecho de que te digan que tienen picazón, dolor o ardor en la zona de los genitales o la cola, pero esto tiene que estar asociado a algo más. ¿Por qué? Porque en los chicos es muy frecuente la parasitosis, y la parasitosis va a dar picazón de la cola. Entonces tampoco irnos en la casa al otro extremo, porque me dice que le pica la cola, entonces te hace un abuso. No. Claro. Hay que ir sumando cosas. Luego ver si tienen secreción vaginal. Habíamos hablado en alguna columna que la secreción por la vagina de la mujer a veces puede ser porque las nenitas, como se están conociendo, se masturban y se ponen hebillitas, botoncitos, pero hay que hacer la consulta, uno toma un exudado, que es tomar esa secreción, y si hay una infección de transmisión sexual no puede llegar ahí por la toalla del baño. ¿Se entiende cómo van cambiando las características? Por ejemplo, tienen dificultad para la deambulación o incluso para sentarse. Uno los examina y tienen todo hinchadita la parte genital y la de la cola. O incluso uno puede ver la ropa interior que está como arañada o manchada. En las nenitas que aún no tuvieron su primera menstruación, el encontrar un sangrado es un signo muy llamativo de abuso. Pero si es que ya estamos en la etapa de la primera menstruación y no lo hablamos, también hay que tener en cuenta esto. Es toda una sumatoria de cosas. En lo físico también se puede encontrar que de repente el chico está con incontinencia de esfínter. Se hace pis a la noche, cuando ya había controlado los esfínteres, ya pedía para ir al baño, no se hacía pis a la noche, o incluso se puede hacer caquita o tener mayor eliminación de gases o no ir de cuerpo, pero esto tiene la característica que no está asociado con lo que come. Si usted, por ejemplo, ve de que disminuyó las frutas y las verduras, y puede ser que no vaya de cuerpo, pero cuando no va de cuerpo con una dieta habitual, se agregan dolores abdominales y dolores en la deambulación, ya hace más ruido. Claro. ¿Sí? Y si a esto emocionalmente le agregamos este cambio de conducta a un polo o al otro, que está o hiperirritable o está sumamente triste e inhibido,
ese cambio de conducta está mostrando una actitud defensiva, que si nosotros conocemos al niño tenemos que indagar. Como así también escuchar qué es lo que dice. Cuando, por ejemplo, está jugando con los vecinitos que habitualmente jugó y ahora lo empujan y no lo dejan jugar, que se quede retraído a un costado y no esta iniciativa del niño de siempre engancharse a jugar, o dale, préstame tu juguete, o lo que sea, y se queda, y vos le decís, ¿por qué te quedas? Y no, si quién me va a querer a mí, ¿para qué voy a ir? Ya no vale la pena. O este llanto de que cualquier cosa lo hace llorar, esa irritación, ese llanto continuo está reflejando algo, porque acuérdense lo que habíamos hablado en la columna anterior. Una de las características del abuso sexual infantil es que el abusador ejerce coerción sobre la víctima. Lo puede manipular, lo puede seducir o incluso amenazar. Cuando está amenazado no habla. Y llora, pero es también una forma de hablar. O esto de que uno le dice, anda a bañarte, no se quiere ir a bañar. Anda a bañarte, pero vos la tercera vez se iba a bañar. Y ahora lo que hace es ni siquiera que vos dejes ver su cuerpito. Ni siquiera se quiere desnudar enfrente de. Antes vos sabías de que no había problema. Claro. Bueno, esos cambios son indicadores de abuso, pero tenés que sumar cosas, porque también en la niñez está la rebeldía de no bañarse. Aquel que no se baña es abusado. Porque no se quiere bañar justamente. Exacto, pero se van sumando una serie de cosas. Manifiesta un dolor abdominal, no quiere comer, está irritable, a la noche no duermen, porque los ataques del abuso tienen muchas veces que ver con la noche. Llega el padre cuando la madre se fue a trabajar, ese tío, ese primo que quedó de cuidador, entonces él está con pesadillas, no quiere dormir, cuando anteriormente no lo tenía. Y en esto tenemos que ver de que él a veces puede incluso fugarse de la casa, no querer volver o hacer todo el berrinche a la salida de la escuela. Y la maestra puede mandar notitas que diga baja de rendimiento escolar con falta de atención porque tiene mucha ansiedad y estrés por la situación que está viviendo, puede tener baja en el rendimiento escolar, como así también problemas de conducta, o que no se adapta o que se pelea con el resto, trata de sacar esa ira de lo que está sufriendo de otra manera. Y no es para retarlo, porque él no es culpable de lo que está pasando, sino tenemos que acercarnos para crear el vínculo de confianza y que nos pueda contar a alguien con el que él se sienta seguro, que nos pueda contar, porque está bajo amenazas ese niño y él no tiene ni cómo detener esta situación ni la puede entender porque el que lo cuida le hace esto. Claro. Y en ese sentido, doctora Flor, ¿cómo pedir ayuda? Primero lo que hay que hacer es acercarse al niño, que hable. Cuando me lo cuenta siempre, creérselo. No de que estás inventando, porque algunos llegan a decir, yo tengo miedo de volver con el tío fulano, yo tengo miedo de ir a la casa de la abuela porque me encuentro con el primo. Primero creerle, sacarlo de ese ambiente, ponerlo en un lugar seguro en el sentido de que si él lo que se niega es ir a la casa de fulano, dejemos de ir un tiempo. Él va a crear mayor confianza conmigo y ahí buscaré ayuda, con su pediatra de confianza, con su maestra, iré buscando estos puntos. Lo que tiene que ver con los signos en el rendimiento escolar, lo que tiene que ver con los signos físicos con el pediatra, y recordemos de que en el abuso nuestro mayor problema es que esas lesiones genitales que se generan a los 3 o 7 días ya están resueltas. Con lo cual tiene que ser en el momento que ocurrió o bien cercano, ni bien nos dice tenemos que ir al pediatra, porque se pueden hacer exudados incluso de la boca y encontrar semen. ¿Cómo va a llegar ahí si no es por un abuso? O lesiones que son de transmisión sexual se las diagnostican, pero hay que llevarlo para los estudios. Entonces es muy importante primero creerle. Segundo, evaluar el entorno para ponerlo en un ambiente de seguridad que a él le rompa esta amenaza de que ¿para qué vas a hablar? ¿Vos vas a ser el culpable de que se destruya tu familia, que tu mamá se sienta mal? Tenemos que primero luchar contra todos esos fantasmas que le pusieron. Llevarlo a un lugar seguro y con la confianza ir al pediatra, que lo examine, ir a hablar con la maestra, cuáles son los cambios, yo en casa darme cuenta cuáles son los cambios y los profesionales del equipo de salud van a sabernos ayudar y orientar por dónde tenemos que empezar. Porque hay que evaluar la casa para ponerlo al niño en un ambiente seguro y no por una denuncia apresurada donde no hayamos asegurado al niño que quede en la casa de un adulto que lo pueda proteger. A veces hay que sacarlo a la casa de los abuelos, por ejemplo. Uno puede ponerlo en mayor exposición de cosas peores a ese niño. Bueno, ¿y qué mensaje le dejas a aquella gente que no se anima a hablar de esto y hace oídos sordos o caso omiso? Primero
primero que nada buscar ayuda. Capaz si no sabes con quién hablar, podés buscar la consulta con un sexólogo e ir y decir, mire, me está pasando esto, ¿usted cree? Porque a veces también tiene que ver con la masturbación de los chicos. Pero el que se masturba para conocerse, el padre se escandaliza, pero no tiene la irritabilidad, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Pero a veces el grande es el que necesita saber cómo llegar a ese sobrino al que le está pasando. Y entonces por ahí conviene hablar con alguien de confianza. Puede ser una charla en el consultorio en el cual lo ayudemos a despejar dudas y ahí puede sacar un turno al 3624 30 17 93, o así también los docentes que dicen, ¿cómo me doy cuenta si es o no es? Porque me dicen que si yo sospecho tengo que denunciar, pero no quiero hacer una denuncia. Bueno, para eso existen los talleres de capacitación, aprender qué es abuso sexual, cuáles son los signos, cuándo puede ser que una persona lo esté sufriendo, y para eso también pueden llamar y coordinamos, así como con las chicas de Creando Lazos, que si Dios quiere el 28 estamos dando el último módulo y quedan listas para empezar a trabajar sobre educación sexual en discapacidad. Perfecto, bueno, ¿solamente esa charla va a tener todo lo que anunció recién o tiene otras charlas previstas para lo que queda este mes de junio? Para este mes de junio tenemos viajes por invitación a otros congresos, así que este mes no hay taller, que ya estuvieron preguntando por Instagram, pero en julio, con el festejo del 9 de julio, va a venir nuevamente un taller que estamos definiendo el tema. Así que si usted quiere opinar para cuál va a ser con el que arranquemos en julio, es sexualidad en el embarazo o sexualidad en la tercera edad. Porque se fueron los chicos de la casa, estamos solos, pero ¿y por dónde empezamos? Claro. Así que esos dos temas me habían pedido, quedó, así que eso se va a dar en julio, en vacaciones. ¿La tercera edad, a qué edad empieza la tercera edad? Y depende, hoy la OMS como quiere que trabajes más es después de los 64. Ajá. Pero vamos a decir que cuando vos ya estás en la menopausia y ya tenés que empezar otra etapa, hay un cambio hormonal y hay un cambio sobre todo en la constitución familiar, es más un cambio cultural, ahí podríamos decir de que viene una renovación sexual. Uno le pone la tercera edad por ponerle un título, pero en realidad empieza una nueva etapa y los mimitos tienen que estar. Agradecemos quién la viste y los anteojos y lo vamos a invitar a Colinet para hacer el saludo. ¿Quién le viste?